Realmente, una de las cosas que más me gusta de trabajar haciendo esto aquí en mi casa es que puedo trabajar en pijamas. De peladito yo soñaba con ser astronauta porque era lo más cercano que existía en la vida real a manejar un robot gigante en el espacio. Como en Panamá no habían astronautas, yo transformé esa idea y de peladito quería ser piloto. Digo, ya estoy bastante viejón y hay momentos en los que todavía pienso que hubiera sido ser piloto, pero ser piloto no me dejaría trabajar en pijamas. So, you compromise. El personaje que vamos a ver el día de hoy es un excelente piloto de aviones de carrera que en algún momento llega a encontrar un rocket pack que lo convierte en un superhéroe. Uno de mis superhéroes favoritos. El día de hoy vamos a estar viendo al único, al gran The Rocketeer. ¿Qué sopa? Yo soy Butter. Esto es Jugueteando. Este personaje fue creado en 1982 por Dave Stevens, inspirado en los seriales de sci-fi de los años 50, el movimiento Art Deco, el steampunk y Betty Page. Cliff Secord es un piloto de aviones de carrera en la California en 1938, que por cosas de la vida termina encontrando un rocket pack. Después de crear un casco sumamente icónico con la ayuda de su amigo Peavy, termina convirtiéndose en el Rocketeer. Todo se complica cuando su novia, Jenny Blake, quien está inspirada en la mismísima Betty Page, decide irse a trabajar a Nueva York con un fotógrafo algo shady. Cliff trata de evitar que su chica lo deje por el mundo del glamour del modelaje pin-up, pero para terminar de joder las cosas aparecen los nazis, quienes están en búsqueda del Rocket Pack. Y aquí es donde empieza la aventura. El historial de publicación de este personaje es sumamente errático y solamente se han publicado alrededor de 5 episodios de sus aventuras. Lastimosamente, Dave Stevens falleció en el 2008 y mucho de su trabajo con el Rocketeer ha quedado en el aire. The Rocketeer ha generado bastante atención recientemente gracias a la ola de nostalgia en la que estamos viviendo. Hace 25 años, Disney produjo una película basada en esos 5 episodios de los cómics, y es en esta película como muchos de nosotros, incluyéndome, llegamos a conocer al personaje. La película es dirigida por Joe Johnston, el mismo que dirigió Captain America: The First Avenger, y hay rumores en el internet de que Disney está planeando hacerle un sequel al Rocketeer. Yo espero que sí. Esta figura nos llega gracias a la colección Funko Legacy. Son los mismos que nos traen las figuras de Game of Thrones. Está muy bien hecha. Estuve bastante dudoso a la hora de comprarla, ya que leyendo los reviews todo indica que los materiales usados para su manufactura son muy delicados y estas figuras tienden a romperse con facilidad. En el caso de mi figura, los únicos detalles negativos que tiene son los siguientes. El cut del muslo derecho no está flush con el resto de la pierna, hay un rayón en el cabello de Cliff y que la pistola queda algo floja en la mano de la figura. Aparte de eso, estoy sumamente contento con esta figura. Es la epítome del juguete que decidí tener cuando tenía 11 años. Las aplicaciones de pintura son fenomenales y la atención al detalle es sin igual. Es más, en el Rocket Pack, ya, ahí está el chicle de la buena suerte. Por articulación tenemos la siguiente. Cabeza en ball joint que te permite amplio rango de movimiento. Esto es con ambas cabezas, la del casco y la de Cliff Secord. Los hombros que giran hacia afuera y alrededor. Codos de bisagra sencilla pero con rotación. Las manos giran alrededor y hacia arriba y hacia abajo. Tiene un ligero cote en el tórax y un swivel en la cadera. Las piernas abren hacia afuera, hacia adelante y para atrás, limitados un poco solamente por el scope del personaje. Tiene un cote en los muslos, double hinge knees para esas poses de acción y una buena articulación en los tobillos. Por accesorios trae el Rocket Pack, que está adherido a la figura y no es removible. Trae su icónico casco y una pistola de la época. Man, a mí me encantaría que Joe Johnston hiciera como el Ultimate 1930s Superheroes Body Film. Sería una película donde Captain America termina siendo un team up con The Rocketeer en California y ellos les toca viajar all the way hasta Nueva York, y en Nueva York se encuentran a The Shadow, porque The Shadow sabe qué es lo que esconde el corazón de los hombres.
y de ahí terminan viajando como a Nepal, una de estas selvas como brutales así, que tú no sabes qué es lo que está pasando, y en esta selva terminan haciendo un team up con el fantasma que camina, y estos 4 personajes terminarían teniendo una aventura así estilo Avengers, pero bien como cool, man, peleando contra nazis que están buscando algún tipo de elemento místico o algo así, como para llamar al Tulu o cualquiera de estas cosas que tengan que ver mucho con la sociedad de Tulu. Sería una película fenomenal, bien fenomenal. Muchas gracias por su tiempo, espero que este episodio haya sido de su agrado. Ya sabes, la trifecta, dale like al video, share para que todo el mundo lo vea y suscríbete al canal para que no te pierdas nada de lo que está pasando aquí en tu programa favorito, Jugueteando.